y vamos a tratar de terminar lo que vamos a estudiar a las 6:30, porque queremos también permitir que ustedes nos den sus preguntas para que podamos tratar de contestarlas. Me imagino que va a haber demasiadas para poderlas contestar todas, pero vamos a contestar la mayor cantidad posible. Apocalipsis 10. Vamos a repasar lo que estudiamos. ¿Cuál es el librito? ¿Qué es el librito? Todo el libro de Daniel, ¿verdad? La porción de Daniel. ¿Cuál porción? La que tiene que ver con ¿cuál profecía? Los 2300 días, cuando va a comenzar ¿qué? El juicio. ¿Se podía entender la idea del juicio antes del tiempo del fin? No, estaba sellado, porque no era para esa época. El anuncio del juicio es para el tiempo del fin, por eso es que antes no se podía anunciar, estaba sellado. Pero en el tiempo del fin, esa parte de Daniel que tiene que ver con el juicio, los 2300 días, iba a ser abierto. ¿Y qué se iba a aumentar? El conocimiento científico. No. ¿El conocimiento de qué? De lo que quedó sellado. Como se iba a abrir el libro en el tiempo del fin, ahora la ciencia del libro o el conocimiento del libro se iba a ampliar, se iba a entender ahora. ¿Quién es el ángel de Apocalipsis 10:1? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo tiene el rostro? ¿Y los pies? Como columna de fuego. ¿Y cómo es la voz? Y viene rodeado de una nube. ¿Quién es el que está rodeado de una nube en la Biblia? ¿Qué representan las nubes? Representan los ángeles. Es Cristo. Y es que está impartiendo el mensaje. ¿Qué significa que pone un pie en el mar y un pie en la tierra? Que va a ser un mensaje ¿qué? Mundial, y que Jesús ha venido ¿a qué? A reclamar su territorio. Exactamente, ha venido a reclamar su territorio. ¿Vamos bien? Y tiene en su mano un librito. ¿Estuvo cerrado ese librito? Sí, porque el tiempo del verbo es que un librito que hubo sido abierto. Lo cual significa que en un tiempo estuvo cerrado. Es importante repasar, ¿verdad que sí? Y luego entonces encontramos que el ángel habla. Y cuando habla, su voz suena como ¿qué? Como 7 truenos. ¿Los truenos hablaron palabras, sí o no? ¿Era un mensaje que se podía entender? ¿Cómo sabemos eso? Porque Juan iba a escribirlo. Tiene que haberlo entendido para poderlo escribir. ¿Qué era lo que estaban diciendo los 7 truenos? ¿Qué estaba describiendo los 7 truenos? Eventos que iban a suceder ¿cuándo? Entre 1842 y 1844. ¿Y por qué se le dijo a Juan que no escribiera? Porque no convenía que la gente supiera el error que estaban cometiendo en sus cálculos proféticos. ¿Y por qué no les convenía? Había que zarandear a los que verdaderamente amaban a Jesús de los que no lo amaban. ¿Los zarandeó, sí o no? El plan de Dios se cumplió al pie de la letra. Y luego entonces el ángel levanta su mano al cielo y pronuncia un juramento. Ahora, solamente les menciono esto de paso. En Daniel el capítulo 10 y en Daniel el capítulo 12 encontramos este mismo ángel que levanta ambas manos al cielo y juramenta.
¿Por qué en Apocalipsis solo levanta la mano derecha y juramenta? Es muy sencillo, porque en la mano izquierda tiene el librito. Ahora, él jura, ¿qué cosa? Que el tiempo no será más, es decir, el fin del mundo. ¿Qué tiempo es este? Específicamente, ¿cuál tiempo profético especialmente? Los 2300 días. Después de eso, ¿hay alguna profecía que tiene que ver con tiempo? Es la última. No hay más. Y escuchen bien lo que voy a decir. La iglesia adventista nunca ha fijado una fecha para la venida de Cristo. Sí, pero Guillermo Miller la fijó, pero es que Guillermo Miller no era adventista. La iglesia adventista, el nombre fue adoptado en 1860, 16 años después del gran chasco. Así que si alguien le dice a ustedes que la iglesia adventista fijó el 22 de octubre de 1844 como la fecha de la venida de Jesús, tiene que decirle, usted está históricamente muy mal informado. Porque la iglesia adventista nunca ha fijado una fecha para la venida de Cristo. Es más, la hermana White, vez tras vez tras vez, dice, no pongan fechas. ¿Quieren que les lea dos o tres citas de esas? Pues vamos a leerlas. Vamos a ir aquí a la computadora y voy a leerles algunas citas del Espíritu de Profecía. Escuchen esto. Nuestra posición ha sido la de esperar y velar. ¿Cuál es nuestra posición? Esperar y velar sin que se haga ninguna proclamación de tiempo que deba transcurrir entre el cierre de los tiempos proféticos en 1844 y el tiempo de la venida de nuestro Señor. Está diciendo, no más tiempo. Después de 1844, no más tiempo. Ahora escuchen esta. Mensajes Selectos, tomo 2, página 96. Siempre habrá en la iglesia, ¿a dónde? ¿Cuál iglesia? En la adventista, está hablando la hermana White. Siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos. ¿Movimientos fanáticos en la iglesia adventista? ¿Será posible? ¿Saben qué es un fanático? Ayer alguien me preguntó qué es un fanático. Un fanático es muy sencillo definirlo. Un fanático es un fariseo que se considera más santo que los demás y critica a los demás por todo. Ese es un fanático. Y hay fanáticos en la iglesia. Ahora, yo creo en la reforma pro salud. Yo creo que nosotros no debemos comer carne. Estamos en la época de historia cuando no debemos ya comer carne animal, de ningún tipo. Y yo sé que me estoy metiendo en terreno peligroso. El Espíritu de Profecía es claro en cuanto a eso. Eso está bien, si lo queremos enseñar, si lo queremos practicar. Pero el fanatismo surge cuando yo digo, yo soy vegetariano y tú no eres. Tú estás perdido. Y criticamos a los demás. Yo les doy un ejemplo. Mi esposa, cuando nosotros nos casamos, mi esposa creció en una familia que comía carne. Nunca hizo carne después que nos casamos en la casa, pero cuando salíamos a un restaurante ella pedía carne. Yo no, porque yo era vegetariano. Nunca le dije a mi esposa, oye, tú no sabes lo que dice el Espíritu de Profecía, que no debes comer carne. Ella ya lo sabía. Nunca le dije. Como a los 14 años de casado, este año cumplimos 40 años. Es bastante tiempo, 40 años. Después de 14 años de matrimonio, fuimos a un restaurante a comer y ella me dijo, ¿sabes? Yo creo que yo no voy a comer más carne. Y desde ese día no volvió a comer carne.
Si yo hubiera martillado el asunto de la carne, capaz que todavía estaría comiendo carne. De nada vale martillar a la gente. Y de nada vale criticar a los demás. Ese es un fanático, una persona que trata de imponerle a los demás. Y se considera más santo que los demás porque yo sí practico y esa persona no. Ahora, no me entiendan mal. Sí, nosotros debemos tener un estilo de vida distintivo y especial, pero debemos vivirlo nosotros. Yo tengo un médico en mi iglesia, se llama Milton Teskey. Es un médico, un educador de primera categoría. Es vegetariano hasta los huesos, ni leche, ni queso, ni huevos, ni carne. Pero ¿saben algo? Lo que me gusta de ese médico es que ese médico, él vive su vegetarianismo y muchos en la iglesia se han vuelto vegetarianos por el testimonio de él. Nunca lo encuentra uno, aunque es un médico famoso, nunca lo encuentra uno criticando ni martillando a la gente. Sencillamente educa y enseña. Si la gente quiere practicar, practica. Si la gente no practica, él no los martilla. Ahora, les estoy dando un poquito extra allí sobre lo que es un fanático. Ahora, escuchen lo que sigue diciendo la señora White. Siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que pretenden ser guiados por Dios. ¿Pretenden ser qué? Guiados por Dios. Por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas. ¿Qué van a hacer estos espurios y fanáticos? Establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que están aún por cumplirse. El enemigo se deleita con este proceder, porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. Mensajes Selectos, tomo 1, página 220. Esta es la última que voy a leer, tengo 14 páginas de citas. Creo que es suficiente para que sepamos que no andemos en esta cosa de poner fechas, que no hay más periodos proféticos. Dice ella, vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. Tengo que leerles una más. Testimonios para los ministros, páginas 51 y 52. Si alguien viene y le dice, la hermana White, esa es la que puso una fecha para la venida de Cristo, ¿verdad? Tenemos que decirle a esa persona, mira, por favor estudia antes de que digas algo. Y le vamos a leer las 14 páginas de citas de la hermana White. Y le vamos a decir que la hermana White, cuando se estableció la fecha, no era ni profeta. Escuchen lo que dice. Cuídense todos nuestros hermanos y hermanas. ¿Qué debemos hacer? Cuidarnos. Cuídense todos nuestros hermanos y hermanas de cualquier persona que quiera fijar una fecha para que el Señor cumpla su palabra con respecto a su venida o con respecto a cualquier otra promesa de especial significación que haya hecho. No toca a vosotros saber los tiempos o las acciones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora escuchen, falsos maestros pueden parecer muy celosos por la obra de Dios e invertir recursos para presentar sus teorías delante del mundo y de la iglesia, pero por cuanto mezclan el error y la verdad, su mensaje es engañoso e inducirá a las almas por senderos falsos. Hemos de hacerles frente y oponernos a ellos.
no porque sean hombres malos. Esta gente que enseña esto, no todos son gente mala. Su propósito no es engañar. Dice ella, hemos de hacerles frente y oponernos a ellos, no porque sean hombres malos, sino porque enseñan falsedades y se esfuerzan por colocar sobre la falsedad la estampa de la verdad. ¿Está claro? Son solamente unas pocas de las citas, hay muchas más. Ahora vamos a Apocalipsis, el capítulo 10 y el versículo 8. Bueno, déjenme mencionarles algo sobre el versículo 7. Ahí dice que cuando suene la séptima trompeta, termina el misterio de Dios. ¿Saben qué es el misterio de Dios? Si ustedes buscan esa palabra en los escritos del apóstol Pablo, van a encontrar que el misterio de Dios es la predicación del evangelio. Cristo, este misterio entre los gentiles, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Siempre que el apóstol Pablo usa la palabra misterio, se refiere al plan de salvación que estaba oculto en la eternidad, pero que en estos últimos días es revelado. Es decir, el misterio de Dios termina cuando empieza a sonar la séptima trompeta, la predicación del evangelio termina, se cierra la puerta de la gracia y Cristo viene. Ahora vamos al versículo 8. Dice, y oí la voz, y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía, ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. ¿Qué es el librito? La parte de Daniel que tiene que ver con ¿qué? Con los 2300 días y el juicio. Muy importante eso. Así que ¿qué es lo que le está dando el ángel a Juan cuando Juan le pide el librito? Le está dando la porción de Daniel que explica la profecía de los 2300 días, la profecía del juicio. Ahora fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y trágalo. ¿Qué debía hacer Juan con el librito? Con el mensaje del juicio, ¿sí o no? Con el mensaje de Daniel 8:14. ¿Qué debía hacer? Debía tragárselo. ¿Cuántos de ustedes se han comido alguna vez un libro? Yo cada rato me como un libro. A veces cuando viajo, por ejemplo, a Sudáfrica, que son 22 horas, no incluyendo escalas, yo me como varios libros. Siempre llevo material bueno de lectura. Cuando un libro está bueno, ¿qué hacemos? Nos lo comemos. El lenguaje simbólico. ¿Qué significa comer el libro? Significa asimilar ¿qué? Asimilar el mensaje que tiene el libro. Pero vamos a encontrar que hay algo más aquí que solamente asimilar el mensaje del libro. Sigue diciendo, versículo 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y trágalo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Qué sucede primero? ¿Primero es amargo en el vientre y luego dulce en la boca? ¿O primero dulce en la boca y luego amargo en el vientre? Es una pregunta ridícula. Porque primero tiene que saborear el libro con las papilas gustativas. Y luego, cuando se lo come, está sabroso. ¿Qué actitud tenían aquellas personas que estaban esperando la venida de Jesús el 22 de octubre de 1844 en armonía con la profecía de Daniel 8:14? La hermana White dice, fue el año más feliz de mi vida, el año antes del gran chasco.
la gente estaba feliz y alegre porque confiaban que el 22 de octubre de 1844 Cristo iba a venir en poder y gloria. Iban a estar con su amado Señor. Es decir, el mensaje fue dulce. Pero ¿qué sucedió? El mensaje que venía del librito, el mensaje concerniente al juicio, los 2300 días, fue una experiencia dulce, pero después de la experiencia dulce, ¿vino qué cosa? Vino amargura. Se puede comprobar históricamente que eso fue lo que sucedió con los mileritas que proclamaron el mensaje. Usted lo puede demostrar históricamente. Después de la dulzura de la predicación de la venida de Cristo, cuando Cristo no vino, el resultado fue una experiencia amarga. Y dice en el versículo 10, y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y era dulce en mi boca como la miel. Y cuando lo hube devorado, fue ¿qué cosa? Amargo en mi vientre. Ahora quiero ir un momento a Ezequiel 3 y el versículo 1 al 4 para que podamos entender qué significa comer el libro y ser dulce el libro en la boca. Ezequiel, el capítulo 3, y guarden su lugar ahí en Apocalipsis el capítulo 10 porque vamos a volver allí. Ezequiel, el capítulo 3 y los versículos 1 hasta el versículo 4. Dice allí el profeta, y díjome: hijo del hombre, come lo que hallares, come este rollo. ¿Qué le dice que haga? Que coma el rollo y luego ¿qué debe hacer? Y ve y habla a la casa de Israel. Cómelo y ¿qué? Y habla, asimila y da. Versículo 2. Y abrí mi boca e hízome comer aquel rollo. Y díjome: hijo del hombre, haz a tu vientre que coma, e hinche tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y comílo, y fue en mi boca, ¿qué cosa? Dulce como la miel. ¿Qué hace Ezequiel? Se come el libro y es dulce. Pero ahora, ¿qué dice Dios que tiene que hacer Ezequiel? En el versículo 4 dice: díjome luego: hijo del hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Es decir, comerse el libro significa dos cosas. Significa asimilar el mensaje y luego ¿qué? Y luego anunciarlo. Dios le da el mensaje a Ezequiel y luego le dice: va a ser dulce, y luego tú ve y habla estas palabras al pueblo de Israel. Yo pregunto, ¿el movimiento milerita solamente asimiló el mensaje o lo proclamó con poder? Ustedes saben muy bien que lo proclamaron con gran poder, según dice la historia de esa época. Ahora quiero leerles algunas citas de personas que pasaron por el chasco, para que ustedes vean cómo se sentía esa gente. Para nosotros nos resulta, hermanos y hermanas, difícil comprender la experiencia por la cual pasaron aquellos que esperaban que Cristo viniera el 22 de octubre de 1844. Le voy a leer la experiencia o la reacción de dos personas específicamente después del gran chasco. El primer individuo se llama Hiram Edson. Fue parte de ese movimiento.
Es más, estaba esperando la venida de Cristo con un grupo el 22 de octubre de 1844, pero Cristo no vino. Y quiero que noten lo que dijo Hiram Edson. Confiadamente esperábamos ver a Jesús junto con todos sus santos ángeles, y que su voz llamaría del sepulcro a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los héroes del pasado, a nuestros amigos que nos habían sido arrancados por la muerte, y que nuestras pruebas y sufrimientos en este peregrinaje terrenal terminarían, y que seríamos arrebatados para encontrarnos con nuestro Señor, para estar siempre con Él y para habitar en las resplandecientes mansiones áureas de la ciudad de oro que Dios había preparado para nosotros. Teníamos altas expectativas y así velamos por la venida de nuestro Señor hasta que el reloj marcó las 12 de la medianoche. El día había pasado y nuestro chasco se hizo cierto. Nuestras esperanzas más ardientes quedaron destruidas y nos sobrevino un espíritu. Dice, nos sobrevino un espíritu de llanto como nunca habíamos experimentado antes. Ni la pérdida de todos nuestros amigos terrenales podía compararse. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Sigue diciendo Hiram Edson, reflexioné en mi propio corazón diciendo, la expectativa del advenimiento ha sido la más rica y brillante de toda mi vida cristiana. Si esta había fracasado, ¿de qué valía el resto de mi experiencia cristiana? ¿Ha resultado ser un fracaso la Biblia?, se preguntaba. ¿No hay Dios, ni cielo, ni áureo hogar celestial, ni paraíso? ¿Fue toda esta experiencia tan solo una fábula artificiosa? Pueden captar cómo se sentía Hiram Edson. Otro que perteneció a este movimiento se llamaba Washington Morse, y él describió el chasco de esta manera: el paso del tiempo fue un amargo chasco. Los verdaderos creyentes lo habían entregado todo por Cristo y habían sentido su presencia como nunca antes. El amor de Cristo inundaba cada corazón y con un deseo inexpresable oraban: ven Señor Jesús y ven presto. Pero Él no vino. Y ahora el volver de nuevo a los cuidados, las perplejidades y los peligros de la vida en plena vista de los infieles que se mofaban y burlaban como nunca antes, fue una terrible prueba para nuestra fe y paciencia. Cuando el pastor Himes, que era otro que perteneció al movimiento, cuando el pastor Himes visitó a Waterbury, Vermont, un estado de los Estados Unidos, un corto rato después de pasar el tiempo, y dijo que los hermanos debían prepararse para otro invierno frío, yo casi no podía controlar mis sentimientos. Salí del lugar de reunión y lloré como un niño. ¿Saben cómo eran los mileritas? Oraban toda la noche, estudiaban sus Biblias intensamente, usaban su dinero para pagar las deudas de otros, para que cuando Cristo viniera los otros no estuvieran endeudados. Luchaban por la salvación de sus familias. Dejaron sus papas en el campo sin cosechar, porque ¿para qué es cosecharlas si Cristo viene? Esta es gente que era consagrada a Dios, amaba a Jesús. Asimilaron el mensaje del juicio, pero se equivocaron de evento. El tiempo estaba correcto, porque el 22 de octubre de 1844 sí empezó algo muy importante. Jesús se movió del lugar santo al santísimo, pero no era el evento que ellos estaban esperando. Por lo tanto, tuvieron una experiencia amarga. ¿Y saben lo que dicen los enemigos de la iglesia adventista? Dicen, ¿cómo pueden ustedes creer que ustedes son la iglesia verdadera si ustedes comenzaron con un chasco?
¿Y saben lo que yo contesto? Yo les digo, ¿cómo puede ser el cristianismo un movimiento verdadero si también comenzó con un chasco? Y dice, ¿cómo que comenzó con un chasco? Claro que sí. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que trajeran el asno? Y Jesús se sentó sobre el asno. Jesús sabía que los reyes de Israel se sentaban en asnos. Y Jesús entró triunfalmente a la ciudad de Jerusalén. Y la gente cantaba, Hosana al Dios en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos entendían qué clase de Mesías era Jesús. ¿Qué pensaban ellos que iba a pasar? Que Jesús iba a tomar el trono en Jerusalén. Estaban equivocados de evento, pero la fecha era correcta, porque la profecía de las 70 semanas decía que en ese momento iba a suceder. Y estaba sucediendo. Aunque estaba correcto el tiempo, estaban equivocados de evento. ¿Y qué sucedió cuando Jesús fue crucificado? Los seguidores quedaron ¿qué? Chasqueados. La dulzura de la entrada triunfal se tornó un chasco amargo. Entonces no puede ser de Dios ese movimiento. ¿Era de Dios? ¿Puede un movimiento que comienza con un chasco ser de Dios? Claro que sí. ¿Sabe lo que hicieron los apóstoles? Después estudiaron las profecías y dijeron, ve, sí cumplió la profecía, pero la cumplió no como nosotros entendíamos. Y se formó la iglesia cristiana. De la misma manera la iglesia adventista, después del chasco, estudió las profecías, descubrió que se habían equivocado de evento y se fundó la iglesia remanente. ¿Pueden, hermanos y hermanas, ver el origen, el mensaje de la iglesia adventista en este pasaje? Tremendo, todo en su orden exacto. Ahora, ¿qué pasó después del chasco? Vamos a notar lo que dice Apocalipsis 10 y el versículo 11. Apocalipsis el capítulo 10 y el versículo 11. Después del gran chasco, el ángel da una orden. ¿Y qué es lo que dice el ángel? Y él me dice, necesario es que ¿qué? Que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Yo les pregunto, ¿se puede hacer algo otra vez si no se ha hecho por lo menos una vez antes? ¿Sí me entendieron la pregunta? Por ejemplo, si yo nunca he venido a México y yo digo, voy a venir otra vez, desde este no sabe español, pero si yo, como ahora vine a México y me voy y antes de irme digo, vendré otra vez, ¿tiene sentido? Es decir, se le dice ahora a Juan, después del chasco, se le dice, es necesario que otra vez profetices. Es decir, del libro pequeño tiene que salir otra vez el mismo mensaje, pero con mayor comprensión. Esa es la misión de la iglesia adventista. Y yo pregunto, ¿dónde está ese mensaje? El profetizar otra vez en cuanto al librito o el juicio. ¿A dónde está ese mensaje? Vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahí está nuestra misión y nuestro mensaje después del chasco. ¿No es extraordinaria esta profecía? Hermanos y hermanas, la iglesia adventista no es otra iglesia. Debo decirles, hermanos, que a veces nosotros, inclusive en tiempos recientes, hemos perdido nuestra identidad.
Y si me permiten, voy a ser un poco franco. A veces pienso que nos hemos vuelto evangélicos del séptimo día. Porque predicamos el mismo mensaje que predican los evangélicos. Nosotros no podemos predicar el mismo mensaje que predica el mundo cristiano. El mundo cristiano no tiene ni la menor idea lo que Jesús está haciendo hoy. No saben que estamos ahora en la hora del juicio y se están abriendo los libros y se están examinando caso por caso. No lo saben. ¿Y quién les va a decir? Dios nos ha llamado a nosotros a decirlo. Y fíjense qué interesante que en Apocalipsis 10, después que el ángel da el juramento, dice que lo da en el nombre de ¿quién? Del Creador. ¿Cuál es el día que Dios estableció en conmemoración de la creación? Apocalipsis 10 trae la atención del mundo al sábado en el contexto del juicio, porque trae la atención al Creador. ¿Están conmigo? Tenemos que mirar un versículo más antes de terminar. Antes de leer ese versículo, quiero decirles algo. Los capítulos y versículos que tenemos en la Biblia no fueron puestos allí por los escritores. Yo creo que ustedes sabían eso. Ni siquiera los signos de puntuación de la Biblia fueron colocados por los escritores. Los traductores pusieron los signos de puntuación. Y las divisiones en capítulos y en versículos, le damos gracias a Dios por eso. Imagínense tratar de buscar Isaías 17:1 sin tener capítulos ni versículos. Sería difícil, ¿verdad que sí? Pero pusieron capítulos y versículos. Pero los capítulos y versículos no son inspirados. Fueron añadidos por razones prácticas. Ahora, lo que quiero decir es que en el libro de Apocalipsis hay algunas divisiones de capítulos que están equivocadas. Ahora, yo no voy a poder darles toda la evidencia, pero les menciono solamente algunos ejemplos. Apocalipsis 21:1 pertenece con Apocalipsis 20. Si usted no lee Apocalipsis 21:1 con el capítulo 20, se va a confundir. Es decir, que Apocalipsis 20 debe terminar en el versículo 1 del capítulo 21 para tener el panorama completo. Apocalipsis 13 y el versículo 18 en realidad no debe ser el lugar a donde termina el capítulo 13. Los primeros 5 versículos del capítulo 14 pertenecen al capítulo 13. Y aquí en Apocalipsis el capítulo 10, en realidad el capítulo 11 y el versículo 1 pertenece al capítulo 10. Es decir, el argumento de Apocalipsis 10 no está completo sin leer junto con el 10:11 el 11:1. Porque el capítulo 11 y el versículo 1 nos dice cuál era el mensaje que había que dar cuando se profetizara de nuevo. Ahora vamos a leer el capítulo 11 y el versículo 1 para que se den cuenta. Y me fue dada una caña semejante a una vara. Y se me dijo, es el mismo ángel que está hablando. Y se me dijo, levántate. ¿Y qué? Y mide el templo de Dios. ¿Cuál templo? ¿El terrenal o el celestial? Escuchen bien. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, ya el templo terrenal había sido destruido por los romanos. Si usted lee en el libro de Hebreos, ¿cuál es el templo de la iglesia cristiana hoy? Tenemos en el cielo un santuario y un sumo sacerdote en el templo celestial. Así que esto está hablando del templo celestial. Me fue dada una caña semejante a una vara
Y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar, y escuchen qué más. ¿Y a quiénes? Y a los que adoran en él. ¿Qué se le dijo a Juan? Después que se le dijo, profetiza otra vez, presenta otra vez el mensaje, se le dice, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Mide el templo y los que adoran en el templo. Ahora yo pregunto, ¿qué significa esto? Medir a los que adoran en el templo. ¿Qué significa eso? Medir a los que adoran en el templo. Vayan conmigo a Mateo 7 y el versículo 1 y 2. Mateo el capítulo 7 y el versículo 1 y 2. Serán los últimos dos versículos que vamos a leer. Dice aquí, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Con qué tiene que ver este versículo? ¿Con qué? Con juicio. Versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y ahora escuchen. Y con la medida con que medís, os volverán a medir. ¿Qué significa medir? Juzgar. ¿Cuál es el mensaje entonces que se le da a Juan? Ha llegado el tiempo de ¿qué? De medir a los que adoran en el templo. ¿Y qué significa medirlos? Significa juzgarlos. La gente dice, esa idea del juicio investigador, eso es un invento de Elena White. Ese no es ningún invento de Elena White. Está en Apocalipsis 11 y el versículo 1. Después del chasco. Y es la misión que se le da a la iglesia remanente. Mis hermanos y hermanas, nosotros tenemos que regresar a nuestras raíces. No podemos sencillamente darle a la gente lo mismo que las otras iglesias le dan. Tenemos que darle el mensaje de la verdad presente. Tenemos que darles el mensaje distintivo de la iglesia adventista. Cuando se abrió el lugar santísimo, escuchen lo que sucedió. Todas las verdades distintivas de la iglesia adventista se encuentran en el lugar santísimo. Todo lo que nos distingue como pueblo está en el lugar santísimo. Por eso cuando se abrió el lugar santísimo en 1844, pronto nuestros pioneros descubrieron que la ley todavía estaba vigente, porque la ley está en el arca. Y luego, examinando los 10 mandamientos, se dieron cuenta que en el centro de los 10 mandamientos estaba el sábado. En el pote de maná se dieron cuenta que Dios quería enseñar una vida saludable, porque una de las razones por las cuales Dios dio el maná fue para enseñarle a la gente a tener una dieta sencilla. Descubrieron también que había comenzado el juicio en el cielo. Descubrieron que los muertos nada saben. Y usted dice, ¿cómo descubrieron eso? Es muy sencillo. El juicio comenzó en 1844, ¿con quién? Con los muertos. ¿Con cuál muerto comenzó Dios primero? Con Adán. Dios hace el juicio en orden cronológico. Empezó con Adán. ¿Dónde estaba Adán en 1844? ¿A dónde estaba? ¿Quién sabe dónde se lo llevó el diluvio? Pero les aseguro que no estaba vivo. ¿Estaba qué? Muerto. ¿Cuándo fue juzgado? En 1844. Entonces, ¿sabe lo que enseña la mayoría de los cristianos? Dicen que cuando una persona se muere, si la persona fue buena, se va para ¿dónde? Al cielo. Ahora, yo no sé si ustedes están viendo algo interesante aquí. Si el juicio comenzó con Adán en 1844, en un punto específico de tiempo, entonces nadie se fue al cielo antes de eso. Porque Dios no se iba a llevar a la gente al cielo sin antes juzgarlos. Eso demuestra que los muertos están muertos
hasta que Cristo los juzgue y luego los resucite y los recompense cuando Él venga. Nuestros pioneros descubrieron todas estas cosas. El mundo cristiano dice, no, la ley fue clavada a la cruz. El sábado era para los judíos. Los muertos están en el cielo. No importa que te comas tu chuleta de puerco, porque no han entrado al lugar santísimo, donde se revelan las verdades especiales de la iglesia adventista del séptimo día. Mis hermanos y hermanas, nosotros no debemos integrar a la iglesia personas que no conozcan a cabalidad el mensaje de nuestra iglesia. Sencillamente tenemos que enseñarle bien a la gente lo que es ser un adventista. Tenemos que enseñarles nuestra historia. Tenemos que enseñarles nuestras doctrinas. Unirse a la iglesia adventista no es unirse a una iglesia meramente, es unirse a un pueblo que tiene un origen especial, que tiene un mensaje especial y que tiene una misión especial. Y en Apocalipsis 10 se revela todo esto en perfecto detalle. Qué privilegio pertenecer a la iglesia remanente de Dios, pero al mismo tiempo qué responsabilidad. Hay de nosotros si nos beneficiamos con el mensaje de la iglesia y no se lo contamos a nadie. Mis hermanos y hermanas, pronto el juicio va a pasar a los vivos y la gran prueba final va a tener que ver con el sábado y el domingo. Eso todos nosotros lo sabemos. ¿Ustedes creen que el mundo necesita saber estas cosas? Hermanos y hermanas, el mundo en esta época, viviendo en los últimos días de la historia sin colocar fechas, el mundo necesita saber qué va a ser el conflicto final para que estén en el lado correcto. Así que al terminar este estudio, quiero desafiar a la iglesia central y a todas las demás iglesias representadas acá que permanezcan fieles en la iglesia remanente. Porque esta es la iglesia que Dios ha levantado. Dios no ha levantado un grupo acá, otro grupo allá, otro grupo allá. Esta es la iglesia remanente. No significa que todos los que están en la iglesia son fieles. La hermana White dice que la mayoría va a salir, pero miles van a entrar tomando los lugares de los que se salieron. No se salgan ustedes. Quédense y sean fieles al cometido que Dios nos ha dado. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este cuadro tan claro en cuanto al origen, el mensaje y la misión de la iglesia adventista. Padre, perdónanos por habernos extraviado de nuestra identidad particular y especial que tú has dado a la iglesia remanente. Pero Padre, no queremos mirar al pasado, queremos que ahora tú nos uses poderosamente para compartir tu mensaje con el mundo. Que también puedan integrarse al pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, el don de profecía. Te doy gracias, Padre, por el privilegio de haber estado aquí en la iglesia central, en México. Te ruego, Señor, que tú bendigas a esta iglesia y todas las iglesias representadas acá. Que pueda haber un crecimiento explosivo de la iglesia. Que puedan entrar miles y miles como tú has prometido, al estar llenos del Espíritu Santo y compartir el mensaje para este tiempo. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros y gracias por escuchar esta oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Algunos han estado preguntando en cuanto a materiales. No lo hemos anunciado desde acá, pero quedan algunos pocos materiales que están disponibles. Creo que quedan mayormente CDs y MP3. Hay una mesa atrás para los que estén interesados en conseguir el material. Nuevamente gracias, hermanos y hermanas. No sé si esto clausura el programa o si queda algo todavía. No se vayan todavía.
soon. Hermanos, vamos a continuar con la sección de preguntas y respuestas. La verdad, hay preguntas muy interesantes y queremos abarcar la mayor parte de las preguntas, y vamos a pedirle al pastor que en la medida de lo posible, porque él tiene mucha explicación, mucha base bíblica, pero a medida de lo posible que lo más breve posible para poder abarcar la mayoría de las preguntas. ¿Ok? La primera pregunta dice, pastor, dice, ¿es verdad que solo estamos esperando la ley dominical para que se cierre el tiempo de la gracia? Bueno, la ley dominical es uno de los varios eventos que se van a realizar al final del tiempo. Todavía falta que se sane completamente la herida de la bestia. Todavía falta que se unan todos los cristianos en un campamento común. Todavía falta que se proclame una ley dominical nacional, luego una universal. Quedan varias cosas por cumplir. Déjenme decirles que hay otra cosa que falta muchísimo, y es la predicación del evangelio en todo el mundo. Esa es la mayor señal. Saben que hay miles de millones de personas que no conocen ni siquiera el nombre de Cristo. Los hindúes, los budistas, los musulmanes. Esa gente hay que cansarla con el mensaje antes que Jesús venga. Así que no debemos estar mirando solamente un evento, puesto los ojos en la ley dominical. Debemos nosotros estar trabajando para proclamar el mensaje distintivo de la iglesia adventista. Y entonces la ley dominical vendrá de por sí misma. La siguiente pregunta, pastor, dice, si usted dice que los tiempos proféticos se terminan en 1844, pero Elena White dice que estudiemos en especial Daniel y Apocalipsis porque la historia se repetirá. Sí, claro que sí. La hermana White no dice que la profecía se repetirá, dice que la historia se repetirá. Es muy diferente. Yo no sé si ustedes entienden la diferencia entre la repetición de la profecía y la repetición de la historia. Por ejemplo, la hermana White dice que muchas de las escenas que se realizaron durante el tiempo de la Edad Media, las edades oscuras, dice que escenas similares a estas van a transpirar en el futuro. Pero ella no está diciendo que se va a repetir exactamente la historia que hubo en ese tiempo en el futuro. La hermana White no está diciendo que los 1260 años al final del tiempo van a ser 1260 días literales. Sencillamente está diciendo que en el futuro los eventos serán similares a los eventos que ocurrieron en el pasado. Y la razón es muy sencilla. ¿Cuál era el poder que oprimía al pueblo de Dios en el pasado? Durante los 1260 años, ¿qué poder oprimía al pueblo de Dios? ¿Y qué poder va a oprimir al pueblo de Dios en el tiempo del fin? Pues si va a ser el mismo poder, la historia se va a repetir en forma similar, pero no por eso significa que las profecías se van a volver a repetir. Son los eventos históricos los que se van a repetir, y no se van a repetir igual. Dice, la hermana dice, será similar a lo que sucedió. Dice, pastor, ¿el tiempo de gracia se cierra al mismo tiempo para todos o se cierra primero para la iglesia? Bueno, ese es un debate que hay ahora en la iglesia adventista. Mayormente personas que están en grupos marginales dicen que la puerta de la gracia se cierra primero para la iglesia adventista y que luego entonces se cierra para el mundo en general. Quiero decirles sencillamente en cortas cuentas que yo he examinado esa idea, yo no encuentro base en esa idea. Yo creo que va a haber un cierre de gracia y va a ser el cierre de gracia para los infieles en la iglesia adventista y también para los infieles que están en el mundo. La clave es que nosotros estemos listos para el cierre de la puerta de la gracia. Dice, en el tiempo profético, dice, hay un periodo en el año 508 después de Cristo. Mi pregunta dice,
en ese tiempo 508 después de Cristo, ¿qué es el continuo? ¿Es el paganismo o es el ministerio de Cristo? Es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y quiero decirles, hay un debate muy fuerte en la iglesia adventista ahora en cuanto al continuo. Hay aquellos que dicen que el continuo es el paganismo y tratan de usar citas de la hermana White para comprobar ese punto. Pero recientemente apareció un libro, y lamento que no esté este libro en español, que se llama, no sé cómo se traduce, Source Book on the Daily. Pero en todos casos es un libro de unas 200 páginas sobre el continuo. Y muestra de forma contundente y fulminante que el continuo que quita el cuerno pequeño no es el paganismo, sino que el continuo que quita el cuerno pequeño es poner en la tierra el ministerio que Cristo desempeña en el cielo. Es decir, poner un sistema de intercesores humanos en la tierra. Poner en la tierra el sacrificio de Cristo, que es el sacrificio de la misa. Es decir, opacar la obra del ministerio celestial de Cristo, poniendo todas esas funciones entre un sacerdocio terrenal. Así que la respuesta corta sencillamente es que el continuo es el ministerio celestial de Cristo. Dice, pastor, dice, sáqueme de dudas, dice. Explicación del cumplimiento de las trompetas, perdón. Explicación del cumplimiento de las profetas, de las trompetas. ¿Son a futuro? ¿Ya se cumplieron? ¿O serán también para el futuro? Dice. Bueno, la respuesta es que no se cumplieron ni se cumplirán, sino que se están cumpliendo. Porque las primeras 6, ya la sexta, estamos en la sexta, comenzó a cumplirse con lo que estudiamos esta tarde. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos proclamando el mensaje de que se está midiendo ¿qué cosa? El templo y los que adoran en el templo. Cuando se termine de proclamar ese mensaje, ¿qué va a suceder? Se cierra la puerta de la gracia. Así que las trompetas, todas las trompetas no se han cumplido totalmente. Las primeras 6 o las primeras 5 se cumplieron. Estamos ahora en la sexta y la séptima todavía no ha llegado. Las trompetas se cumplen en el desarrollo de la historia de la iglesia. ¿Cuál es la diferencia, pastor, dice, entre interpretación historicista y preterista en cuestión del tiempo? Diferencia entre interpretación historicista y preterista en cuestión del tiempo. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Hay 3 escuelas de interpretación profética. Están los preteristas, los futuristas y los historicistas. Los adventistas somos historicistas. Los preteristas, nada más para darles un ejemplo, los preteristas dicen que el cuerno pequeño de Daniel 7 representa un personaje malévolo que vivió 165 años antes de Cristo, cuyo nombre era Antíoco Epífanes, que desacró el templo judío, sacrificó un cerdo sobre el altar, eliminó los servicios del santuario y lo hizo por 3 años. No fueron 3 y medio, pero los eruditos preteristas dicen, bueno, 3 y medio, más o menos. Esos son los preteristas. Toman los 3 tiempos y la mitad de un tiempo lo toman literalmente y lo aplican a 3 años y medio literales Antíoco Epífanes. Los futuristas dicen que el cuerno pequeño no se ha cumplido todavía, que representa un personaje malévolo que se va a sentar en el templo reconstruido de Jerusalén y ahí va a terminar con los sacrificios judíos que se habrán restaurado y que va a sentarse en el templo por 3 años y medio literales. Los adventistas somos los únicos que decimos que el cuerno pequeño representa el papado y tomamos el periodo de tiempo simbólicamente aplicando el principio día por año. Es decir, el futurismo y el preterismo lo que hacen es esconder la verdadera identidad del anticristo. Porque el preterismo dice que fue Antíoco y el futurismo dice que es un personaje malévolo y mientras tanto el que cumplió la profecía, que es el papado, nadie lo ve porque está mirando hacia el pasado o hacia el futuro. Peligrosísimo. Okay, la siguiente pregunta dice, ¿qué sabe usted, dice, o qué verdad hay
acerca de la profecía de los 2520? Bueno, esa pregunta tomaría tiempo a contestarla. Hay un individuo que se llama Jeff Pippinger, que es el que mayormente ha proliferado esta idea de los 2520. Yo quiero decirles, si ese periodo de tiempo fuera tan supremamente importante, yo creo que Elena G. de White hubiera dicho algo sobre ese periodo. Elena G. de White no dice nada en cuanto al periodo de los 2520. Todo lo que la hermana White dice es sobre los 2300 días. Quiero decirles, hermanos y hermanas, que hay personas que hacen de su evangelio un punto. Por ejemplo, hay grupos enteros en el estado de Washington, en los Estados Unidos, que su evangelio es definir el continuo. Su evangelio es explicar los 2520. Hermanos y hermanas, hay muchas cosas más importantes que hacer que empecinarse en uno o dos puntos caprichosamente. Déjenme darles un ejemplo. Posiblemente esta pregunta va a surgir porque alguien me la hizo privadamente. Recibí un correo electrónico la semana pasada de parte de alguien que me dijo que por qué yo uso corbata. Porque la corbata parece un obelisco. Y el obelisco en realidad es algo de origen masónico. Hermanos y hermanas, ¿ustedes creen que yo me pongo una corbata para que la gente crea que yo soy masón? Hermanos y hermanas, no nos metamos en cosas tan ridículas. Algunos dicen, ay, la hermana White tiene un obelisco en su sepulcro. ¿Ustedes creen que la hermana White era masona? Ella criticó y atacó a los masones, hermanos y hermanas. Sencillamente en los tiempos de la hermana White, la gente ponía obeliscos en los sepulcros. No tienen ningún significado, ninguna importancia, ningún mensaje subliminal. Sencillamente la gente usaba obeliscos para marcar los sepulcros. No, otras personas dicen, el logo de la iglesia. ¿Han oído? ¿Cuánto el logo? Sí, se cambió el logo. Se quitaron los 3 ángeles. Pero si ustedes miran el logo, ustedes van a encontrar 3 rayitas de fuego que representa el Espíritu Santo obrando a través de los 3 ángeles. ¿Ustedes creen que los dirigentes de la iglesia se sentaron y dijeron, vamos a eliminar los mensajes de los 3 ángeles? Yo no creo eso. Hermanos y hermanas, no nos empecinemos en cosas insignificantes, sin importancia. Hay cosas grandes de qué preocuparnos. Dice, ¿qué cumplimientos proféticos debemos esperar y se os esperan de aquí hasta que venga Cristo? Leas el libro de Apocalipsis. Leas el libro de Apocalipsis, hermano. Me dijiste que corto, ahí está. Si ya no hay profecías que hablen del tiempo del fin, eso quiere decir, dice, que ya no va o pueden surgir más profetas. No, yo creo que sí. Sí va a haber profetas, según dice la Biblia. En Joel, el capítulo 2, se va a despertar en la iglesia el don profético. Pero escuchen lo que voy a decir. Yo no creo que vaya a haber otro profeta de la clase de Elena G. de White. Un profeta que ministre 70 años y que hable sobre tantos diferentes temas para preparar un pueblo para la segunda venida de Jesús. Yo creo que sí, Dios levantará el don profético para ciertas circunstancias y cosas que hay que resolver en determinado momento. Pero no creo que Dios vaya a levantar otro profeta del alcance de Elena G. de White, porque Elena White en realidad está haciendo el trabajo de Elías, de Moisés. Es decir, es una de las grandes profetas de la historia del mundo, Elena G. de White. Así que sí habrá profetas para circunstancias locales específicas, pero no de la envergadura de Elena G. de White. Ok, voy a unir 2 preguntas en una, ¿no? Dice, yo soy adventista del 7º día, dice, y conozco a algunos hermanos que no creen en los profetas después de Cristo. ¿Cómo puedo ayudarlos? Dice, actualmente, dice, hay están surgiendo movimientos disidentes
Usted en las programaciones de televisión se ha hablado en sus discos, DVDs, de movimientos disidentes. ¿Qué consejos puede darle a los hermanos que se dejan llevar por doctrinas falsas? Bueno, la forma de desenmascarar doctrinas falsas es con la palabra de Dios. Pero déjeme decirles algo sobre el espíritu de profecía. Esa idea de que después de Cristo no iba a haber profetas, sencillamente no es cierto. Si usted dice eso, entonces el libro de Apocalipsis no hay que aceptarlo, porque eso fue 60 años después de la muerte de Cristo. Además de eso, tendría que rechazar los profetas que se mencionan en el libro Hechos de los Apóstoles. Tendría que rechazar Efesios el capítulo 4, donde dice que Dios estableció en la iglesia profetas. Tendría que eliminar Apocalipsis 12, 17, donde dice que el remanente final tendrá el testimonio de Jesucristo, que en Apocalipsis 19, 10 se identifica como el espíritu de profecía. Es decir, la Biblia es clara que después de Cristo iba a haber profetas en la iglesia. Así que decir que no iba a haber profetas no cuadra con el testimonio bíblico. Por eso, cuando tratamos con gente que dice esto, tenemos que llevarnos siempre a la Biblia. No discutamos, no peleemos con ellos, digamos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Y luego le mostramos todos los textos. Aunque dice, a la luz de lo que hemos aprendido en este seminario, creo que no podemos tomar parte literal y parte profética en las trompetas. ¿Este mismo principio se aplica a las plagas? Si es así, dice, ¿por qué la sexta no es literal y las otras sí? Esa es una muy buena pregunta. La razón por la cual la sexta plaga, dicho sea de paso, la sexta plaga sí es muy literal, pero se expresa en lenguaje ¿qué? Se expresa en lenguaje simbólico. Es decir, la plaga es literal, pero se expresa en lenguaje simbólico. Por ejemplo, el Éufrates, que se menciona en la sexta plaga, ¿es el Éufrates literal allá en Irak? No, el Éufrates sobre el cual se sienta la ramera, las aguas, representan muchedumbre, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, la plaga es literal, pero se expresa en lenguaje ¿qué? Es el lenguaje simbólico. El lenguaje todavía es ¿qué? Todavía es simbólico, pero indica un cumplimiento que es literal. Bien. Dice, ¿cómo podemos conocer, dice, los eventos y señales que apuntan a que Jesús está cerca? Dice, si ya no podemos calcular el tiempo, si ya no podemos calcular el tiempo, dice, es decir, ¿qué papel juegan las señales con respecto a esto de que no habrá más tiempo que calcular? Bueno, el Señor Jesucristo nos dio señales para que pudiéramos saber que está cerca. Yo no estoy diciendo que no podemos saber que Jesús está cerca, porque Jesús mismo dio las señales en Mateo 24. Dice, cuando vieres todas estas cosas, sepan que está cerca, que está a las puertas. Pero el problema es estableciendo fechas, diciendo que este mes o este año. La hermana White dice que debemos estar listos por si Cristo viniera hoy. Y debemos también estar preparados si no vienen 20 años. La clave es estar listos y estar preparados. En la profecía, ¿todavía tienen influencia en las fiestas judías? Las fiestas judías todavía tienen valor profético. Y quiero explicarles qué significa eso. Las fiestas judías anunciaban cuando Cristo iba a morir, ¿verdad? Anunciaban cuando Cristo iba a ser sepultado, el pan sin levadura. Cuando Jesús iba a resucitar, las primicias. Cuando Jesús iba a comenzar su obra intercesora, Pentecostés. Cuando se iba a anunciar que estaba por llegar el juicio, las trompetas. El día de expiación, el 22 de octubre de 1844. Es decir, todavía las fiestas judías nos sirven para entender el calendario de Dios, pero no tenemos que celebrar las fiestas judías, porque las fiestas judías se cumplieron. Es más, la hermana White tiene una cita donde ella dice que celebrar la Pascua hoy es insultar a Jehová
Usa esas palabras. Celebrar la Pascua hoy sería un insulto a Jehová, porque lo que la Pascua anunciaba era la muerte de Cristo. Se cumplió en Cristo. Y continuar celebrando la Pascua daría la impresión de que Cristo no ha venido, porque el propósito de las fiestas era anunciar eventos en el plan de la salvación, en el ministerio de Cristo Jesús. A ver, una última pregunta, ya para finalizar, porque ya están haciendo señas allá. Dice, hoy más que nunca estamos escuchando que el fin del mundo es en el 2012. Han sacado, dice, series documentales, DVDs, películas, incluso comerciales, dice, de que el fin del mundo es en el 2012. Lo relacionan también con la profecía maya exacta de que eso sucederá así. ¿Qué nos puede decir o aconsejar al respecto? ¿Qué puedo decir? Nosotros los cristianos no nos guiamos por el calendario maya, nos guiamos por las escrituras. Mire, hermanos, a riesgo de ser un falso profeta, el mundo no va a terminar en diciembre del 2012. Así como no terminó el 21 de mayo del 2011, como decía Harold Camping, ni terminó el 15 de octubre del 2011. Sencillamente lo que hemos estudiado hoy le cierra la puerta a esa posibilidad. No hay más tiempos específicos para eventos proféticos. Y mire, nosotros debemos aprovechar ese asunto del calendario maya, debemos aprovecharlo al máximo, sacarle el jugo para anunciarle al mundo la verdad en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. Y ojalá que a medida que se vaya acercando esa fecha, tengamos series de reuniones aquí en Ciudad de México y en otras partes, y que pongamos un tema o dos temas que ponga en relieve el calendario maya, porque la gente está en eso, la gente tiene interés, y entonces aprovechamos nosotros para enseñarles la verdad en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. No se preocupen por el 2012, duerman tranquilos todo el mes de diciembre. Bueno, ¿cuántos agradecemos al pastor Bor por esta exposición? Gloria a Dios. Yo creo que todos estamos agradecidos, ¿verdad? Y seguramente, como él lo ha dicho, ojalá que después, en el 2012 o el 2013, podamos concertar una fecha para que él pueda tener una semana de profecía aquí en la Ciudad de México. Ok, hermanos, Dios los bendiga, y es el tiempo de los presentadores. ¿Cantamos un himno para terminar? Sentimos que no tenemos aún más tiempo para las preguntas que trataron de hacer, pero la Biblia nos dice, Dios mismo nos dice que si queremos saber algo, que escudriñemos las Escrituras, porque su Espíritu está cerca de nosotros para revelarnos qué es lo que tenemos que hacer. Queremos ya finalizar el programa, le agradecemos al pastor y les queremos invitar a que se pongan de pie para terminar con este programa. Hermanos, busquemos nuestros himnarios. Vamos a cerrar este programa cantando con todo entusiasmo, con toda fe, Jesús pronto volverá. ¿Qué les parece? Amén. Así que himno número 170. Con entusiasmo cantemos, Jesús pronto volverá. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder, promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver, en gloria y majestad, vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor. Esperó del vil tentador, librado será por Cristo quien lo salvó. Los hijos disfrutarán
olas del mar sus joyas harán que adornen al Salvador. Los santos con él irán las bodas a celebrar y por siempre gozarán en su feliz hogar. Muy pronto Jesús vendrá y el mal llegará a su fin. Con gran majestad su voz sonará, gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompetas de salvación y los santos vivirán su eterna redención. Jesús pronto volverá. Que sea la esperanza bienaventurada en nuestros corazones. Vayamos de rodillas y terminemos estas actividades de esta semana y de este sábado. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y buen nombre. Señor, gracias por tu santa palabra. Señor, gracias porque tienes a tu iglesia. Imploramos la unción de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros como miembros para cumplir la misión que nos has confiado. Líbranos, Señor, de distractores, tantos que existen en esta época. Que pongamos nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Señor, que nos mantengamos unidos para cumplir la misión que nos has dado. Transforma nuestros corazones. Permite que podamos nacer pronto ya, no solo como meros receptores de tu verdad, sino como misioneros, porque el tiempo es corto y todavía hay millones que todavía no te conocen, oh Padre eterno. Gracias por el interés de tu iglesia este fin de semana, en este seminario también. Que lo aprendido, que lo recordado, Señor, cimiente nuestra confianza en el pronto advenimiento de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Al enfrentar una nueva semana, Señor, que tu promesa y tu amor se cumpla al acompañarnos día con día en nuestros trabajos, en nuestro testimonio y en la predicación del Evangelio, que vayamos a tu lado, que tu Santo Espíritu nos acompañe. Gracias por el ministerio de los pastores Presuel y el pastor Bor, y al hacer su viaje de regreso a sus lugares, tu Santo Espíritu les siga acompañando. Estos favores los pedimos y los agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una muy bendecida semana.